Muy buenas tardes ya. Vamos a dar a continuación a la jornada académica que nos convoca. Ahora vamos a dar inicio al tercer panel de la jornada, dedicada a conversar sobre la propuesta de anteproyecto, especialmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para ello vamos a contar con un panel en donde expondrá la profesora Carolina Cerda Guzmán, la profesora Liliana Galdames Celada, perdón, don Flavio Quesada Rodríguez y don Sebastián Soto Velasco. Vamos a partir con la exposición de la profesora Carolina Cerda Guzmán. La profesora es magíster en Derecho Público en la Universidad de Bordeaux y también es académica y profesora de esa misma casa de estudio. Profesora, ¿nos escucha bien desde allá? Nosotros la vemos perfecta. Perfecto. Profesora, le concedemos 15 minutos para escucharlo un momento. Bueno, muchas gracias. Primero quisiera agradecer sinceramente a los colegas por la invitación. Es un gusto y un honor para mí poder discutir con colegas tan destacados. Y antes de exponer mi punto de vista, quisiera empezar con una pequeña disculpa y formular una precisión sobre mi manera de abordar el tema de este panel. Primero las disculpas porque yo ya sé que voy a cometer unos errores de castellano. Nací en Chile, pero he vivido casi toda mi vida lejos de mi país y sin una práctica cotidiana. Bueno, el idioma se pierde y desarrollé un acento un poco raro. Pero bueno, me imagino que, y espero que eso no va a impedir el diálogo ni la discusión. Y ahora que formulé la disculpa, viene una aclaración más pertinente, un poco como lo hizo el profesor Rubén Martínez Dalmao en el primer panel. Yo voy a hablar desde Francia, y cuando digo desde Francia, lo digo en el sentido que es el derecho francés que formó mi manera de pensar el derecho. Así me siento de cierta forma ajena a los debates chilenos. Los sigo con mucho interés, los estudio y los comento para la doctrina francesa, pero al momento de discutir con ustedes sé que tengo un punto de vista exterior. Y estoy consciente de esto y mi objetivo no es borrar esta exterioridad, pero simplemente matizar uno de sus posibles efectos. Por ejemplo, no quiero que mis observaciones sean vistas como críticas desde Francia, pero más como elementos de debate. Bueno, ya una vez que hice este preámbulo, bien típico francés, ahora me toca ir al fondo de mi pensamiento, y para no alargar demasiado el debate, quisiera evocar directamente los puntos que me parecen extremadamente interesantes en el proceso constitucional chileno, y en particular en el ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El primer punto sobre el cual yo quería insistir es la necesidad que tenemos todos de tener presente en la mente y la necesidad que tenemos de medir de manera adecuada la dificultad, los impedimentos actuales a la redacción de un catálogo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Chile. Ahora uno piensa que en el siglo XXI un catálogo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es imprescindible. Sin embargo, la escritura de este es una tarea bastante delicada, y por razones que pertenecen a la naturaleza propia de estos derechos y otros que se deben al contexto constitucional chileno. ¿Cuál es la especialidad de estos derechos o la especificidad de estos derechos? Primero, para que logren ser consagrados en un texto, implican primero, antes que todo, implican lograr un acuerdo entre los redactores del texto sobre la definición de lo que es la potestad estatal, y lograr también un acuerdo sobre los límites de esta potestad. Límites que pueden ser positivos, lo que puede o debe hacer el Estado, y límites negativos, lo que no puede hacer. Otra exigencia implican integrar en el texto elementos que participan a la estructuración de la política económica del Estado. Que lo queramos o no, esos son elementos más bien políticos, pero desde el punto de vista jurídico, uno sabe que estos derechos implican necesariamente una acción del Estado. Entonces debe ser posible y debe haber un acuerdo sobre esa posibilidad de la acción del Estado. Lograr un acuerdo sobre estos dos puntos es sumamente difícil, y algunos países no lo han logrado y no tienen un catálogo de este tipo en su constitución. Y el punto importante es que en el contexto chileno este acuerdo es aún más difícil de lograr. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que la constitución actual es muy pobre en derechos de este tipo. Además, el sistema económico
aplicado en Chile reduce, yo diría, una capacidad creativa e imaginativa de estos derechos. La otra dificultad es el rechazo de la propuesta anterior, que aumenta la dificultad. Y aquí Francia conoció esa misma situación. En 1946, en Francia también, se redactó una constitución, que era un proyecto de constitución para la Cuarta República, que también tenía una dimensión, un catálogo muy importante de derechos económicos, sociales y culturales, pero que fue rechazada por referéndum. Y la nueva asamblea tuvo que redactar otro catálogo, y la solución fue más bien formal. ¿Cómo lograron redactar ese catálogo? Más bien escondiéndolo. Decidieron ponerlo en un preámbulo y ahí indicar todos esos derechos. Entonces, de Francia uno sabe qué difícil es redactar otro catálogo después de uno que ya fue rechazado. Y el otro elemento también quería subrayar es el hecho de que las modalidades actuales de redacción del texto no favorecen o no facilitan la redacción de este tipo de catálogo. La verdad es que el proceso actual presenta ventajas, permite aliar la técnica gracias a la comisión experta y la representación popular a través del Consejo Constitucional, y eso presenta ventajas interesantes porque permite fortalecer la legitimidad del texto, pero también eso crea roces y dificultades al momento de redactar el texto. Y eso me hace pensar también a un debate que está muy presente dentro de la academia y sobre todo entre constitucionalistas, el hecho que estamos cada día más obsesionados por la legitimidad y por la necesidad de lograr inventar o crear mecanismos que van a ser eficaces. Pero a veces olvidamos pensar en la necesidad que estos sistemas, esos procesos, estos mecanismos, también no sean solamente eficaces, pero también eficientes, en el sentido que deben permitir lograr redactar normas que van a lograr alcanzar los objetivos. Lo mismo que también pensando y escuchando lo que se dijo en los paneles anteriores, esa exigencia de gobernabilidad es una exigencia de eficacidad, más de eficiencia, porque detrás de la gobernabilidad no está la idea de buen gobierno, es simplemente lograr gobernar. Y ahí es un poco el mismo problema que tenemos. Y de hecho, ese contexto, esa dificultad, hace que más bien, y eso es lo que veo del exterior, a lo mejor estoy totalmente equivocada, pero siento que hay un debate muy presente en Chile sobre un temor, y aquí con las enmiendas se ve cuál es el temor. El temor es que no se logre consagrar ciertos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El debate está en la lista. ¿Qué logramos consagrar? ¿Qué no lograremos consagrar? Y de mi punto de vista, mi temor no es este. Yo pienso que un texto que tiene lagunas o carencias es un texto que puede ser corregir más tarde. Basta adoptar una reforma constitucional. Mi temor es más el siguiente: que el catálogo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales resulte incoherente e inaplicable, que es una deficiencia que es mucho más grave que lagunas o carencias. ¿Por qué? Porque eso es mucho más difícil de corregir. Una vez que está ese catálogo, y si ese catálogo es incoherente o inaplicable, difícil de poder corregirlo después con una reforma constitucional. Y eso tiene también consecuencias a lo largo del tiempo. Una incoherencia va a complicar la interpretación del texto y va a impedir el desarrollo de, por ejemplo, una interpretación sistemática de la Constitución. La inaplicabilidad de ciertos artículos puede conducir a una pérdida de valor jurídico del texto, y así el texto pierde su finalidad. Y con el tiempo que me queda, quisiera explicar por qué tengo esos temores, por qué veo riesgo de incoherencia y riesgo de inaplicabilidad.
Bueno, la incoherencia puede estar presente o van a haber elementos que pueden generar esa incoherencia, es entre el catálogo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y las bases económicas que van a estar presentes en el texto. Uno ya ve en el anteproyecto algunas restricciones al intervencionismo económico del Estado, lo que puede complicar la implementación de estos derechos a través de servicios públicos más robustos. Yo sé que el argumento es decir que el sistema económico chileno actual es más bien neoliberal y que de todas maneras una constitución no va a poder cambiar por sí solo esos elementos. Y yo sé que no existe un acuerdo político sobre ese nudo importante, pero la ausencia de acuerdo me va a confirmar el hecho que sigue siendo un riesgo tremendo para la implementación de estos derechos. La otra incoherencia es entre el catálogo y el sistema político e institucional. Yo no voy a mencionar de nuevo todo el debate, pero ya han habido muchos autores que han insistido en la importancia de pensar el catálogo de los derechos con la estructura institucional y política del poder. Sabemos que estos derechos deben existir, deben ser eficaces, aplicables, cualquier sea la mayoría política del poder y con las instituciones ahí existentes. Y en el anteproyecto, por el momento, se ven algunas incoherencias o al menos algunos riesgos de que el sistema político institucional se transforme en un peligro para esos derechos. Por ejemplo, la cuestión del plebiscito y de los referéndums. Cuando uno piensa la participación política de los ciudadanos, la idea de implementar y facilitar los plebiscitos y referéndums es una buena idea, pero hay que siempre tener en la mente esos derechos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque son a veces esos derechos que van a ser el objeto de esos plebiscitos y de esos referéndums. Y debería existir en el texto unos instrumentos de garantía o de protección que van a ayudar a evitar que estos derechos se debiliten por plebiscito y referéndum. Otro ejemplo también, no veo, o a lo mejor me equivoqué y no leí mal el anteproyecto, pero no veo mucho cómo la descentralización va a ayudar a implementar esos derechos. Y eso es un defecto, pienso, del texto, porque va a crear... va a poner todo el peso de la implementación en el poder central, que puede ser problemático a lo largo. Y también el otro riesgo de incoherencias que veo es también la manera como se utiliza normas o si uno se inspira de normas extranjeras, sobre todo cuando se trata de estos derechos. Importar o imitar ciertas formulaciones de otras constituciones es una tendencia que es normal, pero pienso que deberíamos tener mucho más cuidado al momento de hacer eso cuando se trata de derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, porque insisto en la relación importante que existe entre esos derechos y las instituciones políticas y la tradición política de cada país. Y eso puede tener consecuencias problemáticas. Ahí lo pensé también en el hecho, por ejemplo, que en el anteproyecto las bases del derecho ambiental están en un capítulo separado, y eso obviamente me hizo pensar al caso francés, que también en la Constitución francesa hay una carta del medio ambiente que está separada del resto, y de hecho esto ha sido un elemento de limitación del desarrollo de esa carta del medio ambiente en Francia, y yo pienso que eso podría ser también el caso en Chile, si se guarda se aíslan los derechos ambientales.
y bueno, voy a terminar por el riesgo de inaplicación y también ahí mencionar algo que, una colega dijo delante, la temática de la falta de precisión, cómo lograr, la pregunta es de saber si hay que ser preciso o no en las constituciones cuando utilizamos ciertas nociones. Es evidente que toda constitución tiene una dosis de imprecisión, y sé que la textura abierta de las constituciones siempre se ha presentado como valiosa. En Francia siempre se invoca a la figura de Napoleón para defender esa idea, que él tuvo esa frase tan impactante, donde él decía una constitución debe ser corta y oscura. Entonces está esa idea que lo que menos dice uno, mejor es. Pero de mi punto de vista, esta visión del constitucionalismo es de otro tiempo, y el problema es que uno puede ser impreciso cuando utiliza ciertas nociones como bien común o bienes que deben pertenecer a la nación, por ejemplo, pero uno debería ser más preciso, sobre todo, por ejemplo, por otros términos que son, en Francia los llamamos los estándares. Los estándares son tipos de disposición que son mal determinadas, pero que son utilizadas después ante el juez y que implican valores trascendentales. Y por ejemplo, tengo un solo ejemplo, en una de las frases un artículo del anteproyecto sobre el derecho a la salud y el hecho que el Estado puede controlar la calidad de las acciones que aplican el derecho a la salud. Y aquí, por ejemplo, para mí eso no es estándar, el control de calidad. Control de calidad, porque en el texto por el momento no hay nada, no hay calidad de qué, calidad para quién, y para mí eso es importante que integremos un poquito más de precisión, porque eso ahí va a ser útil para el juez después, ese elemento. Y bueno, como no quiero tomar el tiempo, demasiado tiempo, solamente evocar también el otro defecto o el riesgo de inaplicabilidad, que son el caso de los deberes individuales. Esa es la misma problemática que para mí puede llevar a una inaplicabilidad, porque cómo lograr que esos deberes individuales sean aplicables y ante qué juez y cómo. Y al final quería concluir sobre la idea que yo sé que actualmente todo el esfuerzo de los que redactan la Constitución es lograr consagrar los máximos mínimos, es decir, obtener y lograr tener la lista la más contundente de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero eso no debe quitar la exigencia de también tratar de encontrar una manera de regularlo y consagrarlo de manera eficaz. Cómo asegurarse que no habrá vuelta atrás, que es una problemática que es mundial. Pienso en Estados Unidos y el caso Dobbs, o en Francia sobre la edad mínima de jubilación. Son temáticas que son muy importantes. Y terminar montando también o a lo mejor aprovechar de esa discusión, si se pueden pensar en nuevas formas de expresión del colectivo dentro del marco actual, y sobre todo porque desde el punto de vista contencioso, estos derechos, si uno los ve únicamente desde el ámbito del individuo, pierden mucho de su valor. Y pienso que sería necesario tratar de imaginar nuevos procedimientos que permitirían un poquito más, o al menos, que esos derechos se realicen a través de comunidades o de manera más colectiva, incluso ante el juez. Y eso es un elemento que todavía no aparece en la discusión o de manera muy limitada. Bueno, ya hablé mucho, así que ahí paro yo y ahora me toca escucharlo a ustedes. Muchas gracias, profesora Cerda Guzmán. Se escuchó clarito, no hubo problemas de lenguaje ni nada por el estilo. Gracias, qué amable. Vamos a dar paso a la exposición de la profesora Galdames. La profesora Galdames es abogada de la Universidad de Chile y doctora de la Universidad de Valladolid. Actualmente también es investigadora del Centro de Derechos Humanos de esta facultad y profesora también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
profesora. Muchas gracias. Solamente no creo que no voy a hablar mucho y quería resaltar lo que decía la profesora Butch hace un rato, que es la dificultad de abordar un nuevo proceso constituyente con todo lo que esto implicó, sobre todo para quienes participamos en el proceso anterior, con discusiones muy largas, muy productivas y cargadas de ilusiones, sobre todo, ¿no? Y entonces es difícil estudiar nuevamente y comentar con, bueno, no quiero que se malinterprete, con gran entusiasmo la propuesta, principalmente por esta sensación de desgaste y de la idea de que la incertidumbre todavía nos hace pensar que merece la pena esperar un poquito antes de profundizar en el estudio del anteproyecto y de lo que se está trabajando ahora hasta que se presente una propuesta final. Y esto lo digo, y ahora sí voy a entrar en materia, para comentar que quisiera hablar sobre cómo viene abordado el medio ambiente en el anteproyecto y la norma que se ha modificado, que se ha aprobado recientemente, que se refiere a lo ambiental. Y no puedo compartir con ustedes, perdónenme que sea un poco coloquial, pero esta revisión creo que también tiene que ver con el fondo de lo que uno pueda pensar sobre este anteproyecto, que en el año en que se redactó, el año anterior a la redacción de la primera propuesta, como nos pilló la pandemia, un grupo de profesionales, académicas, académicos, interdisciplinarios, gente de la sociedad civil, trabajamos en una propuesta que específicamente estaba encaminada a abordar la naturaleza, lo ambiental en la Constitución. Y algunas de las cuestiones que se acordaron, que se consensuaron en este grupo de trabajo, que era un grupo, como bien dice, autoconvocado, sin ninguna capacidad verdadera de incidir en el proceso, pero con idea de generar algún conocimiento, sobre todo, que ayudara al proceso, no tanto con la idea de que se trasladara tal cual las conversaciones que nosotros habíamos tenido en esta red de constitucionalismo ecológico al texto, pero sí que surgieran pistas de lo que se podía pensar sobre lo ambiental. Entonces, lo primero de este grupo de trabajo fue, en materia ambiental, destacar que esta materia, a propósito del estudio de la jurisprudencia, pero también de lo que pensaban la gente que viene de las ciencias naturales, de la geografía, de la ingeniería, de la ecología, la primera cuestión era pensar que había que hacer un proyecto que tenía que ser sistémico, o que tenía que, recobrando las palabras de la profesora que señaló este punto, lo ambiental no podía ser un tema aislado dentro de la Constitución, sino que tenía que estar integrado a lo largo del texto, a través de principios, a través del reconocimiento de derechos, que abordara las materias económicas asociadas a lo ambiental, que se refiriera a la minería, que se refiriera al agua, que se refiriera a la biodiversidad, al cambio climático, y que en ese sentido incluyera principios, derechos, obligaciones, garantías jurisdiccionales, garantías institucionales, defensoría, y que está también en un debate que no necesariamente todas las personas que estaban ahí compartían, que era si abrazar o no el constitucionalismo andino a propósito del reconocimiento de los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho. Esos eran los temas que estaban ahí flotando, y lo que se acordó era, primero, que era importante que fuera sistémico, que fuera interdisciplinario, que tuviese estas características de introducir derechos, deberes de protección, referencias al cambio climático, referencias en el capítulo primero a la cuestión de los principios, instituciones, etcétera. Algunas de estas cuestiones fueron finalmente al proyecto que presentó en su momento la convención, y me parece que revisando la propuesta, sobre todo la primera parte, el anteproyecto,
pareciera, no sé si podemos mostrar la lámina 3, por favor. En el artículo 12, por ejemplo, del anteproyecto se habla o se introduce o se reconoce de alguna manera parcialmente estas preocupaciones, estas propuestas, pero en este caso asociadas a un deber de protección y algo que yo me voy a permitir llamar un principio, que es esta idea del deber del cuidado y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad, protegiendo el medio ambiente y promoviendo la sostenibilidad del desarrollo. Podríamos decir que tiene esta pretensión de ser una norma más transversal en el texto del anteproyecto. Sin embargo, aquí solo no voy a revisar cada una de las normas, pero esta, por ejemplo, me hace recordar debates, claro, que hay que entender desde lo interdisciplinar que fue esta discusión de la red, ¿no? Que habla de promover la sostenibilidad y el desarrollo, que esta es una tensión constante cuando uno se refiere o estudia o analiza lo ambiental en la Constitución. Y aquí, de alguna forma, no es desarrollo sostenible, y no digo que la frase favorita de este grupo fuera desarrollo sostenible, porque era una palabra que también tiene una impugnación más contemporánea sobre si esta es el modelo que permite avanzar en esto que sí se reconoció como un elemento central, que es esta relación indisoluble ser humano-naturaleza, pero aquí se desagregan por una parte la sostenibilidad y por otra parte el desarrollo, con lo cual me parece a mí que es claro que en el anteproyecto, de alguna manera, si bien se abraza la idea de la sostenibilidad, el desarrollo tiene su propio espacio y su nivel de protección también. La idea del desarrollo, que era, como digo, hay muchas teorías sobre el decrecimiento, ¿no? Hay una discusión muy interesante, no necesariamente constitucional, pero hay temas que cuestionan hoy día la idea del desarrollo. Sé que esto es un tema polémico, no digo que no me parezca, pero hay que reconocer que hay mucha literatura sobre lo que implica la comprensión del desarrollo en un contexto de importante presión sobre el entorno. Después, estoy hablando del anteproyecto, introduce el reconocimiento a un derecho fundamental y deberes de protección, semejante pero con matices importantes sobre el proyecto sobre la Constitución del 80, porque habla del derecho a vivir en un medio ambiente sano, no un medio ambiente necesariamente libre de contaminación. Habla de la sostenibilidad, es decir, diríamos que tenemos un derecho fundamental, no solo a un medio ambiente sano, sino a que ese ambiente sea sostenible. Aquí sí que se introduce la contaminación, que es una preocupación muy clásica de los 70 a propósito del ambiental y que permita, dice, la existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Me parece a mí que abraza ahí este concepto, una concepción antropocéntrica en esta relación ser humano-naturaleza. Y dice que está el deber de protección, que el derecho no se ve afectado, esto es Constitución del 80, tutelar la preservación de la naturaleza, Constitución del 80, y agrega una palabra nueva, biodiversidad. Y luego también introduce otro elemento que sí está en la Constitución del 80, que es la idea de que el derecho fundamental o lo ambiental como una cláusula de restricción de derechos, pero esta vez para proteger el medio ambiente, no necesariamente la biodiversidad, no necesariamente, como se dice, la sostenibilidad. La siguiente, porfa, tiene también una garantía jurisdiccional semejante a la de la Constitución del 80, con algunos matices, pero habla de actos o omisiones ilegales o arbitrarias. En el caso del medio ambiente en el caso del derecho al medio ambiente a vivir en un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación, dice que se procede a la acción cuando sea afectado por un acto o omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. También este es un problema que fue discutido largamente, precisamente porque lo ambiental a veces tiene múltiples causales, sumamente difícil establecer quién fue exactamente ese responsable en un episodio de contaminación o lo que sea. Incluye también deberes de protección, que también avanza, yo diría, porque habla de un deber de todos los habitantes de la república, con lo cual creo que hay una referencia a lo humano, a las
salvo que podríamos entender a las personas jurídicas o las empresas o lo que sea, que sí me parece que vienen más adelante también reconocidos en estos deberes de protección, responsabilidad sobre daño, y tiene un capítulo breve, pero interesante, sobre protección de medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo como un elemento separado. Ahí creo que es evidente que hay una discusión, que hay un debate, que se repite una y otra vez entre desarrollo, conservación, sostenibilidad, y se asegura o se reafirma la sostenibilidad y de la misma manera el desarrollo. Hay un llamado, diría uno, al juez después a conciliar estas cuestiones. No me voy a referir en detalle a cada uno de lo que dice el capítulo. Agua, por ejemplo, que es una cosa que, si uno habla de lo ambiental, separado también, como un punto aparte, no integrado en una visión sistémica de lo ambiental. El agua abordada a propósito del derecho de propiedad, y dice que el derecho de aprovechamiento de agua, esto me llama mucho la atención, quisiera entender qué dice. El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas, aunque antes dice que es un bien nacional de uso público, pero ¿qué significa? Robustece, me parece a mí, el derecho de aprovechamiento de aguas, más que debilitarlo, aunque introduce unas posibilidades de limitar el derecho. Me parece que se refuerza el derecho de aprovechamiento de las aguas. Y luego ahora sí voy a lo que sí está aprobado, que se votó recientemente, que es lo que ya iría en el texto de la propuesta para ser eventualmente ratificado o no en el plebiscito. Se incluye una norma que no es la única, es lo que ya está aprobado, que habla de la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo, de nuevo, que están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, asociándolo, creo yo, con los derechos sociales, con la idea de que Chile es un país cuyos ingresos se reciben principalmente de las rentas que genera la minería, la actividad minera. Entonces, por eso entendería yo que está esta norma que habla de esta protección, de esta sustentabilidad y el desarrollo orientados al ejercicio de los derechos de las personas, y como el cuidado de la naturaleza, cuidado, no sé por qué uso cuidado y no protección, será simplemente, no sé, quisiera entender si hay una profundidad en esa diferencia de concepto, y dice como el cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, y ahí sí el texto entra en sintonía con ciertos sujetos nuevos, en este caso las futuras generaciones que ingresarían al texto de la propuesta. Y de nuevo en el siguiente punto se abordan los deberes de protección del Estado y de las personas sobre el medio ambiente. Aquí sí claramente son Estado y personas, no obstante vi al pasar que hay una de las enmiendas plantea que este deber de protección sea del Estado, y que elimina la palabra persona, lo cual evidentemente a mí me parece que es solo debilitar, ¿no? lo que hay en la propuesta. Y luego solamente quiero mostrar algunas imágenes que a mí me parecen que siempre son interesantes de recordar cuando hablamos de medio ambiente, de qué estamos hablando, ¿no? Ahí están los problemas de contaminación. Después tenemos, esa no se nota muy bien, pero son los humedales, ¿no? El cambio del uso de los suelos y la protección de los humedales, que yo hasta donde entiendo no estarían presentes en el texto de la Constitución. El gran, enorme problema de basura que tenemos en Chile, es cosa de recordar lo que pasó ahora recientemente con las inundaciones. La siguiente, algo así como los problemas asociados a la contaminación, las zonas de sacrificio ambiental, Quintero Puchuncaví, que se queda otra vez sin un mecanismo de jurisdicción que sea una tutela jurisdiccional más reforzada. Después aquí, una mezcla, ¿no? Entre ahí que lo que yo creo que son aromos principalmente, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos, el problema de los incendios, todos estos son problemas muy contemporáneos. Y la última lámina, que solo quiero dejar unos minutos en lo que termino la presentación, que nos recuerda muy recientemente los problemas que ha vivido el país a propósito de las inundaciones, y todos sabemos por la televisión de las cosas de las que se hablaban que producen o que produjeron estas inundaciones. Y todos los problemas, me acuerdo de haber escuchado al vicerrector de investigación de la universidad, Enrique Aliste, que ahora ya está haciendo una investigación, como si es una estancia en Francia. Claro, él, por ejemplo, tenía la práctica de empezar una charla sobre
temas asociados a geografía y el territorio, ponía una sola lámina toda la clase y uno iba descubriendo lo que iba diciendo esa lámina. Y me parece que esta lámina habla efectivamente de un problema. ¿Qué es lo que ha paralizado el país recientemente? Las inundaciones. Y esas inundaciones están asociadas al fenómeno del cambio climático, y que paralizó las clases, los colegios, que generó dolores, sufrimientos, pérdidas humanas, económicas, materiales, niños sin clase, zonas, digamos, yo viniendo del Maule, sobre todo, zonas cuya vida se ve absolutamente interrumpida. ¿Y qué es lo que está ahí? Bueno, un gran problema país, que uno se pregunta si acaso hubiera esperado que esta propuesta de constitución no los resuelva, porque no está en la constitución la clave para resolverlo, pero sí que se entregaran herramientas que permitan abordar estos problemas. Y me parece que con lo que hay en el texto hasta ahora hay estado de excepción constitucional. Quizás deberíamos pensar en adaptación al cambio climático y un estado de excepción que se haga cargo de este tipo de dificultades, por ejemplo, que provea de medios distintos, no necesariamente de grandes despliegues de Fuerzas Armadas, sino de la posibilidad de contar con recursos, construcción responsable, uso de las aguas. ¿Cuánto llovió y cuánto de esas aguas pudimos conservar para los tiempos de las sequías? Todo lo que implica las pérdidas materiales y la alteración de la vida de las personas, a propósito de un fenómeno que en principio también debería traer alegría, pero que para nosotros hoy día está siendo un gran problema de preocupación hacia el futuro. Esa es mi gran pregunta: ¿hasta dónde esta nueva propuesta de constitución pudiera contar con los elementos que permitan hacernos cargo de un problema que es real? No es político, no es populista, es un problema real que la Constitución debería o podría abordar a través de distintos dispositivos, no para resolverlos, pero sí para hacernos cargo de que esto, el riesgo además, el riesgo de desastre, las vulnerabilidades, todo esto es algo que va seguramente a seguir ocurriendo, como hasta la anunciada lluvia este fin de semana, así que vamos a tener nuevamente una alerta que nos va a complicar en el desarrollo mismo de la vida humana, y también en la conservación de los espacios naturales. Eso tendría para decir. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Galdames, y aprovechando los temores que nos exponía recién la profesora Cerda Guzmán y las interrogantes que nos señalaba la profesora Guzmán, aprovechemos que tenemos a dos autores de la propuesta para que justamente nos ayuden a aclarar estas dudas y temores, ¿no? Vamos a dar paso a la exposición del profesor Flavio Quesada Rodríguez. Flavio es abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho Público en la Universidad de Bordeaux y doctor en Derecho en la Universidad de Barcelona. Actualmente también ejerce como integrante de la comisión experta que ha elaborado el anteproyecto de nueva Constitución. Flavio, 15 minutitos. Muchas gracias por la invitación. Debo partir señalando que no sé si pueda darle respuesta a estas preguntas que acá se han planteado, ni tampoco, bueno, son hartos las manos que hay detrás de un texto, así que tampoco. Bueno, quise compartir hoy día con ustedes, teniendo presente obviamente la cantidad y calidad de expertos que iban a ver aquí, más bien unas reflexiones generales vinculadas a estos temas, evidentemente, que es lo que me pidieron, más que quizá un análisis detallado de cada uno de los derechos, que por cierto es algo que ya hemos escuchado. Y un análisis que quería realizarlo en dos momentos. En primer lugar, centrándolo tanto en el texto que se ha propuesto, como en el contexto del texto. Creo, al menos tal y como veo el derecho, lo constitucional o el fenómeno jurídico en tanto producción social, el texto es indisociable de su contexto. Y en este sentido, creo que en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el texto se explica
precisamente por el contexto. Un contexto que a su vez uno puede analizarlo, digamos, como un microscopio, es decir, al contexto más corto, como quizás con cierta mayor perspectiva, porque creo que existe un contexto más amplio. Antes de entrar en eso, creo que si bien el texto propone un Estado social, y está dentro de las bases, más que consagrar un Estado social, que es lo que debería tener por correlato derechos sociales como espacios ajenos al mercado, sino espacios de solidaridad institucionalizada y de existencia de derechos colectivos vinculados a un reequilibrio en la relación capital-trabajo, más que tener genuinamente eso, aunque en materia de trabajo hay algo ahí distinto, lo que hay es la posibilidad de que exista eso, más que un Estado social consagrado. Yo creo que la propuesta de la convención se acercaba bastante más a eso, lo que hay es la posibilidad de que exista. Posibilidad que hoy en día es lo que está en cuestión precisamente en el debate de las enmiendas. Bueno, ese texto, entonces, decía, es hijo de su contexto, un contexto largo. Yo creo que existe en Chile cierto constitucionalismo social que es de larga data. Existe cierto acervo, a mi juicio, histórico sobre cómo abordar estos temas, pero que fue borrado. Yo creo que ese es un gran quiebre que tiene nuestra tradición, o más bien tradiciones, como prefiero utilizar la expresión constitucional, porque fue borrado, refundado en los tiempos de la dictadura. Y es parte de eso, de nuestro problema constitucional, precisamente eso, que las distintas visiones que han existido en nuestro país, en nuestra historia republicana y en tiempos democráticos, han ido construyendo ciertos discursos sobre esto, pero en tiempos dictatoriales, como bueno, había solamente por el tiempo y contexto como eso sucedió, todo eso fue, digamos, borrado, refundado. Y esa expresión no es mía, sino que de Cristóbal Osa, que nadie podrá decir que es un gran izquierdista ni nada, porque está en su libro sobre Chile constitucional, que hace una muy buena síntesis y reconstrucción de aquello. Ahora, sin perjuicio de eso, la forma de entender aquello que tiene antecedentes desde la propuesta constitucional de 1811 hasta donde he podido rastrear, sobrevive, resiste como espacio de resistencia constitucional, de resistencia de este acervo, resistencia discursiva, en el grupo de los 24, que a lo menos para mí fue un insumo súper importante, en tanto hay ahí un decantamiento de una reflexión sobre esto que se conecta de mejor manera con el constitucionalismo democrático, social, republicano chileno. Para dar solo un ejemplo, en todas las constituciones chilenas, todas, la atención preferente de la educación pública estaba presente. Era un rasgo distintivo del constitucionalismo chileno, que fue borrado en la Constitución del 80, pero cuya relevancia, por ejemplo, sí estaba en las discusiones del grupo de los 24. Algo de ahí, digamos, resistió, se mantiene, y algo de eso ha resurgido en la discusión constitucional chilena, por lo mismo se ha impugnado. Y yo creo que educación es un muy buen ejemplo, porque precisamente hay algunos autores, Juan Carlos Flores, por ejemplo, que plantea que existió precisamente vía legal una especie de mutación constitucional de cómo entender las propias normas en materia de educación, entenderlo como un espacio de solidaridad, como así se intentó en la más reciente y profunda reforma en esa área. Bueno, entonces ese contexto más largo yo creo que se refleja en parte en esto. Y un contexto más corto, que es el proceso constitucional que impulsó la presidenta Bachelet, que claro, había un texto que, y esto es importante citar porque se ha mencionado varias veces, fue la propia presidenta Bachelet, que fue invitada, que dijo que eso ya no es un texto que responda al Chile de hoy, si ya no respondía al Chile de hace varios años atrás, tampoco el de hoy, y ella hizo una defensa, podríamos decir, de una doctrina constitucional muy distinta a la que está en ese texto. Pero bueno, ese proceso nos dejó también elementos importantes que explican en parte nuestra discusión. Lo mismo que el proceso de la convención. Y aquí me parece bien interesante, porque precisamente el proceso actual es inexplicable sin el proceso anterior. O
sea, ¿cómo explicar la cláusula de Estado social y democrático de derechos sin el proceso anterior? ¿Cómo explicar las bases sobre la protección del medio ambiente, la naturaleza y su biodiversidad sin una propuesta ecológica como la que hubo antes? Ahora, claro, en la propuesta de la Convención los derechos sociales eran genuinamente espacios de solidaridad institucionalizada. Ahora en las bases hay la idea de un Estado social, que se pueda construir un Estado social. En la propuesta de la Convención habían derechos laborales genuinamente robustos y que, digamos, reequilibraban directamente, y quizás demasiado, la relación capital-trabajo, y digo demasiado contextualmente para Chile, demasiado, bueno, por eso termino como quizás terminó. Luego, esto no tiene réplica sobre el Estado social, y de una constitución ecológica a una que mandata a la conservación del medio ambiente, la naturaleza y la biodiversidad. Bueno, entonces en ese contexto del rechazo a la propuesta de la Convención, que tenía estos elementos, en el seno de la comisión experta que explica el proyecto, se llevó más o menos al siguiente pacto. Esto fue lo que lo puedo transmitir porque fue lo que me tocó participar. En materia de educación, se intentamos un derecho a la educación más equilibrado, más conectado con la tradición constitucional, democrática y republicana chilena. Si, por ejemplo, una cláusula que vuelva a situar la educación pública en el texto constitucional, no directamente con el nombre, bueno, fue posible, pero bueno. Esto unido a mantener más o menos esta libertad de enseñanza particularmente fortalecida del texto vigente, que más o menos se mantiene tal cual. Los derechos laborales equilibrados con los derechos económicos, que prácticamente es un copy-paste del texto vigente, pero que, bueno, ahora equilibrado con derechos laborales. Y en materia de salud y seguridad social, fundamental como hoy, tampoco solidarios, pero sí abierto a que legalmente se puedan adoptar definiciones que o nieguen la institucionalización de la solidaridad o la concreten. Y en materia de medio ambiente simplemente fue la consagración de los avances legales que ha habido en Chile en las últimas décadas, como una especie de síntesis de ello. Digamos, ese fue, podríamos decir, los elementos del pacto, los criterios del pacto que se expresaron en esa redacción, al menos como lo que a mí me tocó ahí participar. El texto, entonces, que sale de esto, de digamos, de ese contexto que se expresó en ese pacto, que tiene todos esos antecedentes que di previamente. A ver, ¿qué podría decir del texto de la comisión experta? Yo creo, quizá, autocrítica o no sé cómo quieran ustedes decirle, pero yo creo que el principal valor, más que técnico, sé que hay quizás alabado por algunos profesores y uno le agradece el valor más que técnico, tengo varios desacuerdos con varias partes del texto, es más político que técnico, porque obviamente con haber hecho un pacto con personas con sensibilidades tan diversas y haber logrado un producto en poco tiempo, claro, es algo súper valioso en este contexto y en la historia de Chile. Y creo que ese pacto fue posible porque precisamente hemos tenido los procesos constitucionales anteriores que nos han permitido, y en esto digo más que como sociedad, no necesariamente en todos los temas, pero principalmente a la élite chilena y en especial a los partidos políticos, decantar ciertas discusiones. Por ejemplo, el profesor español criticaba la formulación del presidencialismo, pero bueno, uno puede deducir de la discusión constitucional previa en esta materia, que se consagró en las bases, que la élite chilena, en particular los partidos políticos, no ven viable la alternativa al presidencialismo. Tan es así que lo establecen en las bases. Bueno, y le digo en las bases, no lo dice expresamente, pero establece que el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva en materia de gasto. Yo no conozco ningún parlamentarismo, digamos, o sea, eso es presidencialismo. Pues como sea, luego había que diseñarlo, bueno, etc. Y creo que también el texto expresa los límites, como antes lo mencionó la profesora Cerda Guzmán, de los límites de la imaginación constitucional en Chile. ¿En qué sentido? Mi impresión es que para ciertos mundos el texto vigente es lo constitucional. Y su práctica es lo constitucional. En cambio, otros hemos tenido que construir esa alternativa. Y para esa construcción se ha hecho, a mi juicio, tanto mirando hacia afuera, digo la experiencia comparada por un lado,
el derecho internacional de los derechos humanos y una relectura, una reinterpretación, una reconstrucción de aquella tradición constitucional o tradiciones constitucionales que habían sido descartadas o erradicadas o eliminadas con el texto vigente. Ahora, esos límites a la imaginación constitucional, a mi juicio, y por la discusión constitucional que hemos tenido antes, genera también cierto desequilibrio en el texto, porque mientras pareciera existir una permanente exigencia o autoexigencia de sobriedad en lo dogmático, hay una evidente, o bueno, no sé si tan evidente, pero hay una, y ha sido criticado por otros profesores, inflación normativa en materia orgánica excesiva. Entonces, mientras en ciertas materias resultaba particularmente discutible y cuestionable ocupar adjetivos, por ejemplo, en otras no. ¿Por qué? Yo creo que eso en parte es por nuestra discusión constitucional previa y cómo ella limita la imaginación constitucional. Y para terminar, sé que seguro me queda re poco tiempo, respecto al anteproyecto y las enmiendas, ¿qué es lo que se puede ver? Bueno, tal como ya apareció un estudio hace poco del CEP, no detallaré en ello, pero hay a lo menos dato del público de conocimiento que la derecha tradicional y la extrema derecha son las que tienen la principal peso en el Consejo, y en las enmiendas presentadas hay una gran unidad que va más allá de las meramente suscritas. Es decir, hay, digamos, a propósito de lo que hablaba el decano en la mañana, de este pensamiento conservador, bueno, pareciera ser bastante transversal a todas las derechas. Creo que en esta materia hay un desacuerdo muy profundo en la élite chilena, y que yo veo de bien difícil resolución, porque no vemos la solidaridad de la misma manera. Por ejemplo, algunos se debe resolver constitucionalmente que la solidaridad es solo posible vía tributos. Y todo lo demás debiera estar prohibido constitucionalmente. Mientras que para otros creemos que no. Y esto me parece problemático porque precisamente los derechos económicos, sociales y culturales, como lo demuestran todos los mecanismos de participación ciudadana que nos entregaron, la sistematización de aquellos, es de lo que más interesa a la ciudadanía. Obviamente no como sus prioridades, sabemos que no es su primera prioridad cambiar la Constitución, pero cuando piensa sobre lo constitucional, estas son las prioridades y lo que podría legitimar. Y en breve, todo lo anterior a mi juicio demuestra, y son otros temas que lo dejo aquí sobre la mesa. En Chile me parece es inviable el minimalismo constitucional, y los derechos esto lo demuestran. Va a dar un ejemplo. Cuando se habla de huelga, como en la mayoría de las constituciones, se reconoce el derecho a la huelga de conformidad a la ley. Pero bueno, eso en Chile, hacer esas discusiones parece particularmente compleja, porque para algunos pareciera que le interesa poner a la huelga en la Constitución, pero no porque sea importante reconocer el derecho a la huelga, sino que para que la huelga no sea más allá de la empresa, o el derecho a la huelga para que esté sometida a ciertos determinados límites. Entonces, pareciera que importan más los límites que la consagración del derecho. Y lo vemos también, por ejemplo, como fuerza también al hiperdesarrollo. La exigencia de que se establezca un modelo que asegure que deban existir aseguradores privados que reciban cotizaciones de las personas que están en la posibilidad de escoger el destino de su cotización. Bueno, eso fuerza también al hiperdesarrollo de un texto. O sea, por ejemplo, ante ello es inviable una consagración, que yo estaría de acuerdo, por ejemplo, hacia la francesa. Se protege la salud, que no es más que una frase, por ejemplo. Pero bueno, este tipo de exigencias que son muy contextuales impiden, a mi juicio, que sea inviable el minimalismo constitucional en esta materia y fuerzan al hiperdesarrollo. Y por último, lo que sí creo importante o valioso en este sentido, en que dado el peso de ese pensamiento conservador de que se hizo evocación al inicio, creo que este proceso, nuestra discusión constitucional, al menos ha permitido, y hoy en día también, ir decantando progresivamente una propuesta alternativa. Algo distinto a lo vigente, que se ha hecho, como lo dije previamente, de una relectura de nuestra historia, de volver desde la propuesta constitucional de 1811 hasta hoy en día, una especial valoración del derecho internacional de los derechos humanos, y por último, bueno, cierta experiencia extranjera. Y ahí sí, el último comentario que me permito, de las cosas también que me parecen curiosas, porque no es toda experiencia extranjera, sino que existe cierta jerarquización
en la experiencia extranjera respecto de lo que en el sentido común se entiende ser aceptable como tal. En breve, se identifica como centro de producción de lo constitucional ciertos países, para decirlo así, digamos coloquialmente. Es cool y aceptable si uno cita Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, etcétera. Bueno, Italia y España, y entre más nos acercamos a, digamos, a lo que son realidades propias, más cercanas a la nuestra, en el sentido de que si uno ve los procesos constitucionales que han surgido de crisis políticas por falta de confianza, por problemas de profunda desigualdad, casos de corrupción, etcétera, bueno, uno tiende a mirar a Latinoamérica porque, bueno, y eso es como lo que nosotros tenemos, pero es precisamente lo que muy pocas veces miramos. Eso, gracias. Muchas gracias, profesor Quesada. Vamos a finalizar este panel con la exposición del profesor Sebastián Soto Velasco. El profesor Soto es abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Columbia y doctor en Derecho de esta casa de estudios. Además es vicepresidente e integrante de la comisión experta que elaboró el anteproyecto de nueva Constitución. Profesor Soto, 15 minutitos. Muchas gracias, Gaspar, por la invitación. Quiero partir agradeciendo a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional por la oportunidad de estar aquí, por esta organización de las segundas jornadas. Para mí es un gran honor poder compartir el panel con Lilian, con Flavio y con la profesora Carolina Cerda. Yo quiero hacer un par de precisiones antes de partir. La primera es que escucho las críticas en el panel anterior, por ejemplo, y tomo conciencia de lo difícil que es escribir una nueva constitución, que finalmente un cambio constitucional global exige o abre muchas puertas, muchas variables. A veces uno tiende a compartir una serie de críticas y se da cuenta de la dificultad que hay en esto. Y comparto con Flavio en que el texto del anteproyecto, para partir haciendo ese punto, creo yo que tiene buen lejos, pero no tiene buen cerca. Perfectamente cuando uno se empieza a acercar, le empieza a encontrar graves defectos, incluso en las cuestiones que ha escrito uno con más detalle por pertenecer a la comisión. Pero tiene buen lejos, posiblemente por las razones que acertadamente comentaba el profesor Quesada. Sin embargo, me adentraré a este tema que es, como se dice, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero centrándome exclusivamente en aquellos que el anteproyecto trata de un modo particular, que es la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, el agua y el saneamiento. No porque yo esté enamorado de esta distinción entre derechos sociales y aquellos que no lo son, que a mí no me termina por persuadir, no porque crea que hay ahí algo distinto, sino que simplemente porque creo que es mucho más pedagógico para lo que vamos a hacer aquí, porque obviamente todo derecho tiene unas facetas positivas y facetas negativas, sea este llamado derecho social, derecho individual o como quieran llamarle. Pero yo voy a centrarme ahí, por lo tanto no voy a tocar los temas laborales, ni los temas ambientales, ni tampoco el derecho a la cultura. Pero sí lo que voy a hacer, y como precisión inicial, seguir una estructura que acabo de leer en un capítulo de un libro que acaba de salir publicado, que se llama Dilema Constitucional, que editó Diego Gil, Guillermo Jiménez y Pablo Marchal, y el capítulo de Diego Gil divide el tema de los derechos sociales en 4 temas que me pareció muy interesante para traerlos a esta mesa. El primero es justificación, contenido, que yo voy a llamar más que por contenido, estructura, protección y costo. Esa es la propuesta que nos hace Diego al analizar el texto de la convención, y yo voy a ocupar esa misma propuesta para analizar estos derechos en el texto del anteproyecto. Partamos con la justificación. Creo que si uno mira todo el catálogo, creo que es un catálogo con contenido y contenido, como he dicho en otras ocasiones. Es decir, tiene contenido, pero también está contenido en cuanto a aquello que tiene. Y suscribo lo que dice Flavio en cuanto a que había mayor contención en la parte dogmática que en la parte orgánica. Yo estuve en la parte orgánica, siempre es muy difícil contener el lápiz, pero creo que había más razones de contexto para contenerlo en la parte dogmática que en la orgánica por diversas razones. Lo cierto es que nosotros como comisión evitamos la enumeración extensa. Creo que en eso la experiencia de la convención fue dramáticamente importante para lo que hicimos. Creo yo que la convención lo que hizo fue positivizar en la Constitución
muchos intereses. Rodrigo de la Boe y Tom Ginsburg han contado 132 derechos fundamentales. Yo no he revisado esa cifra, pero simplemente la planteo. Creo que a todas luces eso sería un exceso, porque vulgariza finalmente el término o la idea de derecho fundamental. Nuestra aproximación fue mucho más limitada, mucho más contenida, y en ese catálogo podemos ver continuidad, podemos ver algunos derechos fundamentales que se profundizan, podemos ver nuevos derechos, podemos ver en resumen cambio y continuidad. ¿Y qué decir de estos 6 o 5 que yo quiero plantear? Educación, salud, seguridad social, vivienda, agua y saneamiento. ¿Por qué incorporar esos nuevos derechos en el anteproyecto o mantenerlos? Y aquí las respuestas son varias. En general, en el constitucionalismo, la positivización o la incorporación a las cartas fundamentales de derechos responde a diversos factores, sea que emanen de la dignidad, sea que emanen de estrategias de precompromiso, sea que emanen de la historia reciente, del consenso interno o el internacional. Lo cierto es que podemos encontrar varias justificaciones para incorporar la vivienda y el agua y el saneamiento, que son los dos, digamos, nuevos derechos que se incorporan en la Constitución. No voy a detenerme más en ese detalle de justificación, que estoy seguro que Flavio puede también iluminarnos por qué esos y no otros, y cuáles se dejaron fuera. Vamos en segundo término con el contenido, que yo prefiero que nos centremos en algún momento también en la estructura. Primero veamos en términos de extensión normativa. Sabemos todos los efectos de las constituciones más extensas, sobre todo en estas materias, podemos discutirlo. Aquí hubo, como digo, contención, y me gustaría mostrarlo de una forma. Si es que uno examina estos 5 derechos contando sus palabras, que es una forma un poco bruta de hacerlo, pero me parece que para efectos de extensión normativa ayuda, podemos apreciar que el anteproyecto en todos los casos tiene obviamente más palabras que la Constitución vigente, y tiene considerablemente menos que la Convención. Por ejemplo, en salud, la vigente tiene 105 palabras, el anteproyecto 131, la Convención 349. En educación, la actual tiene la vigente 197, el anteproyecto 313, la Convención 922. Y así, seguridad social, vivienda, por cierto, la comparación no puede ser con la Constitución vigente, pero sí en vivienda el anteproyecto tiene 66, la Convención tiene 234 palabras. Por lo tanto, hay un esfuerzo que se expresa en un contenido más acotado, al menos en lo normativo. Y si miramos la estructura de los derechos, tenemos cuestiones que yo creo que son interesantes, pero tampoco tan novedosas. En primer lugar, el titular siempre son las personas sin distinción. No hay en ninguno de estos derechos distinción entre nacionales o extranjeros, por ejemplo. Si hay algunas excepciones, la obligatoriedad de la educación media tiene una excepcionalidad muy precisa. En cuanto al obligado, el obligado es principalmente el Estado, hay muchos mandatos al Estado, pero en algunos casos también hay un deber explícito a la comunidad, como en la educación, o más precisamente a la comunidad educativa, como en el llamado a promover el desarrollo profesional y respeto de los docentes. Si uno mira y nos detenemos en los mandatos al Estado, vamos a encontrar en estos derechos, en estas cláusulas, una serie de verbos rectores. Está ciertamente que el Estado deberá hacer algo, pero también está promover, adoptar, regular y supervigilar, garantizar, fomentar, proteger, asegurar, entre otras cosas. Y así entonces en cada uno de estos derechos hay mandatos al Estado que conjugan alguno de estos verbos, que sabemos será luego motivo de más estudio, cuál es su alcance, cuál es su efecto. Y si vemos ahora sí específicamente el contenido del derecho que está descrito en el texto constitucional, podemos ver algunos derechos que tienen un contenido especificado en la propia Constitución, por ejemplo, en la salud, cuando se menciona la dimensión física, mental y social, en la seguridad social, cuando sabemos se habla de prestaciones básicas uniformes, pero que esta vez se enumeran sus contingencias. Pero también el contenido puede llenarse en estos derechos con algunos principios a los que se hace mención
explícitamente en materia educacional se enumeran algunos principios como la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, no discriminación. Y se hace además una cuestión que yo siempre critiqué, pero no logré convencer a los miembros de la comisión que vio este tema, que además luego en la Constitución se abre, se reenvía a la ley la posibilidad de incorporar nuevos principios que rijan a la educación. Hay también, y eso lo llamaba la atención sobre ello la profesora Carolina Cerda, estándares normativos. En educación, por ejemplo, se explicita el deber de cumplir los estándares básicos y uniformes de conformidad a la ley. En vivienda se habla de esta idea que tanto ruido ha causado, que es la preferencia de acceso a la vivienda propia. Y también se habla en vivienda, otro estándar normativo que creo ilumina más, en alguna medida la política, otro estándar como el siguiente dice: el Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. Es un estándar normativo presente en el derecho a la vivienda que que eventualmente no lo podemos encontrar en otros derechos. Y ciertamente el contenido de muchos de estos derechos también se reenvía explícitamente a la ley. El caso más claro es el derecho al agua y al saneamiento, que agrega de conformidad a la ley, entendiendo entonces que es la ley la llamada a llenar de contenido este continente. Si dejamos atrás el contenido y la estructura, pasamos a la tercera categoría o forma de aproximarse, que es el control. Me voy a centrar sobre todo en el control judicial y específicamente en el recurso de protección, que es amplio, hay justiciabilidad, hay también directrices en el artículo 24, que yo creo que es una práctica común en constituciones recientes y que iluminan, a mi juicio, principalmente los poderes colegisladores, al legislador y la administración. Hay también un mandato al legislador en materia de cómo llevar adelante estos derechos, cómo concretarlos en el artículo vigente, es 25, perdón, para evitar así un riesgo que yo sé ha estado presente y muy claro en los debates, que es el riesgo de un cierto activismo. La profesora Tania Buch lo decía muy claramente en el panel anterior, y yo creo que hay ahí directrices y mandatos a los jueces, que es verdad, yo en esto quiero ser muy claro, no son murallas chinas, no son mecanismos imposibles de ser superados, porque nada lo es en manos de un juez constitucional, de hecho probablemente nada lo es en manos de los jueces, pero sí son mecanismos, normas que permiten fundar una cierta autocontención del juez cuando asume la necesidad de pronunciarse sobre facetas prestacionales de los derechos. Es decir, el buen juez, lo diría así un poco también brutalmente, encontrará en estas normas una piedra de topel, un mástil al que atarse, para recordar la vieja analogía. El juez activista va a superarla sin ningún problema. Y por eso yo defiendo, suscribo y puedo argumentar esta idea de negar o señalar explícitamente que los jueces en la resolución de los casos, de los conflictos jurídicos que vinculen a los derechos que he mencionado, no pueden diseñar o definir política pública. Eso, que parece ser una barrera muy fácil de abrir, al buen juez pudiera contenerlo y permitiría, creo yo, que los jueces no den la espalda a la ley, no invaliden políticas públicas diseñadas por el legislador o por la administración simplemente por la vía de sus decisiones. ¿Por qué? Porque estarían vinculadas por ella. Creo que sobre esto hay que escribir mucho más, hay que pensar mucho más, pero mi impresión es que la semilla de esta reflexión se plantea con normas como esa, como las que están contenidas en el artículo 24 y 25. Termino con el costo, que me parece que es importante considerarlo. Diego Gil lo incluye en su artículo y yo me subo a esa estructura porque me parece que es relevante aproximarse a los debates sobre derechos sociales con los costos vinculados a ellos, o a los debates sobre facetas prestacionales de los derechos
reflexionando sobre los costos. El anteproyecto ciertamente sigue en esta línea una práctica constitucional que ya tiene décadas en el mundo, que es la constitucionalización de cláusulas de sostenibilidad fiscal, responsabilidad fiscal, presupuestos balanceados o como quieran ustedes llamarla, que podemos nosotros encontrarla en distintas fórmulas en Alemania, España, Italia y en Latinoamérica, en Colombia y Brasil. Nosotros lo hacemos en un artículo tan relevante, porque lo hacía la base, como el artículo primero, inciso segundo, que es el artículo que consagra la cláusula del Estado Social de Derecho, y también se hace como una directriz en el artículo 24, cuando señala que debe emplearse el máximo de recursos disponibles para satisfacer los derechos que he mencionado con responsabilidad fiscal. Yo creo que esto nos entrega una herramienta de control fuerte de constitucionalidad sobre estas decisiones político-legislativas, sino que más bien de control débil. No hay nada como existe en Colombia con este incidente de impacto fiscal que pudiera, en la Constitución colombiana, como existe desde hace ya más de una década, inaplicar sentencias, o más bien, digámoslo distinto, dejar de aplicar sentencias judiciales por su impacto fiscal. Esa sería una fórmula de control fuerte, que la verdad tampoco ha funcionado mucho en Colombia, sino que creo yo es de nuevo una directriz al Estado, una directriz también al juez, que no creo que sea completamente programática, pero creo de nuevo que se incluye, se inserta dentro de otras directrices que el anteproyecto intenta para rodear, o mejor digámoslo menos duramente, para inducir, para promover la reflexión del juez sobre otros factores como los costos, como la cuestión fiscal, que también son relevantes en la satisfacción de estos derechos. Con eso entonces he intentado dar un análisis más o menos global, siguiendo esta estructura sobre estos 5 derechos que incorpora el anteproyecto. Muchas gracias. Agradecemos a los profesores Soto, Quesada, Galdames y Cerda Guzmán por sus intervenciones. Han estado todas muy interesantes. Con esto damos por finalizado este tercer panel. Por tiempo no hay posibilidad de hacer preguntas, lo lamento. ¿Puedo hacer al menos una? Sí, profesor. Le paso el micrófono. Sí, muy corta. No, pero a alguien como Camel no se le puede Sí, decir que no. Además viene de lejos. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí. No, mira, muy... Los derechos sociales, el Estado social, ¿cierto? Una cláusula, la teoría señala que es una cláusula flexible, ¿cierto? Un mandato constitucional para las potestades normativas, especialmente el legislativo y el presidente de la República a través de la potestad reglamentaria, ¿cierto? Y hay muchos mandatos en virtud de la cual se refuerza la capacidad regulativa del legislador de la implementación de la política pública y resguardo precisamente para que los jueces no hagan activismo judicial y no diseñen ellos la política pública. Ahora, tengo una duda respecto a la potestad reglamentaria, porque si bien eliminan la potestad reglamentaria autónoma, mantienen la potestad reglamentaria de ejecución y crean una potestad reglamentaria que se llama de implementación. Entonces, quiero que ustedes son expertos y participaron en eso, que me expliquen qué significa esa potestad reglamentaria de implementación y cómo esa potestad reglamentaria de implementación no transgrede el principio, obviamente, de la política pública tiene que desarrollar principalmente por el legislador democrático. Y segundo, conectado con el panel anterior, es, en un momento habían sacado el control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional de la potestad reglamentaria, los decretos supremos, y posteriormente eso lo agregan nuevamente y aparece como atribución del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué ocurrió eso que lo habían sacado y luego apareció? Y yo, a propósito, y con esto termino, creo que hay un riesgo tremendo de politización, especialmente yo siempre he sido contrario al control ese que hace el Tribunal Constitucional de lo que supremos, pero especialmente si estamos frente a una potestad reglamentaria de implementación, donde precisamente no se va a ver muy claro si es un control de esa implementación de la ley en sí misma, o un control de constitucionalidad respecto a la potestad legislativa que se está controlando. Por lo tanto, va a haber un conflicto si el Tribunal Constitucional va a hacer efectivamente un control de estricta constitucionalidad o un control de estricta legalidad. Y eso es lo que no han podido resolver hasta el día de hoy,
el Tribunal Constitucional por el 93, número 16. No sé, discúlpeme la pregunta, muy enredada, pero esa es la que quería hacer. Profesores. Si quieres parto yo, Flavio. Creo que tanto Flavio como yo podemos, y sin duda Liliana y cualquiera persona que haya estudiado el devenir de la comisión podrá pronunciarse sobre eso. Yo voy a intentar ser más descriptivo que la potestad reglamentaria de implementación nace ciertamente de una negociación. El objeto o el devenir de esto fue así. Hubo acuerdo en eliminar la potestad reglamentaria autónoma, por las razones que yo creo que todos podemos coincidir. Se discutió si la potestad reglamentaria de ejecución clásica, para ocupar el término que ocupaba Gastón recientemente, era suficiente para convivir supuestamente en un sistema de fuentes sin potestad reglamentaria autónoma y con un Estado social de derecho. Entonces se planteó que una fórmula de sacudirse un tanto de una cierta jurisprudencia que miraba la potestad reglamentaria de ejecución como una potestad reglamentaria de detalles y especificaciones de la ley, podía ser agregando a la ejecución una voz nueva. Esa voz nueva en algún momento fue desarrollo, pero finalmente quedó en implementación. No hay, y aquí creo que Flavio ha pensado mucho más que yo el contenido de esta potestad reglamentaria de implementación. Yo simplemente he intentado describir cómo llegamos a ella. Pero yo creo que no hay una completa teorización, como no podría haberla en tan poco tiempo, sobre sus alcances, su distinción. De hecho, una vez Flavio me retó porque yo las hice sinónimos y Flavio las considera que son términos distintos. Pero yo creo que todo eso queda bastante abierto a la discusión que viene. Lo único que yo quise comentar es un poco el cómo llegamos a esto. Y el control de decretos supremos, si es que recuerdo bien, puede ser que haya estado en algún momento en el texto inicial, pero nunca fue objeto de mayor... o sea, yo creo que siempre pensamos que iba a estar, la pregunta es cómo iba a estar. Y yo creo que eso todavía queda abierta esa pregunta. Hay algunas indicaciones, enmiendas, que crean una acción pública para que yo creo que es algo más o menos complicado, por no decir... otra cosa. Entonces, yo creo que ahí hay una nube un poco gris, hay poca reflexión y yo no sé cómo vamos a salir de esto de nuevo, porque como se están discutiendo tantos temas, el 93 número 16 queda muy abajo y cuesta entonces ponerle el tiempo y la dedicación que merece. Entonces me da la impresión es que simplemente la inercia lo dejó tal cual. Yo también suscribo contigo, Camel, en que ahí si es que uno se toma en serio una reforma del 93 número 16, debiera mirarlo completamente y ver cómo convive con el recurso de protección, pero en los momentos de cambio global eso es muy difícil. En fin, he tratado de ser descriptivo y un poquito bueno. Sí, a ver, el artículo 102 que tiene la atribución del presidente de la República, dice que son atribuciones especiales de él, dictar los reglamentos, decretos, instrucciones, más o menos como está hoy en día, que crea conveniente para la ejecución e implementación de las leyes, no o implementación. ¿Por qué la distinción? Y que para algunos de nosotros esto era algo muy importante, o más bien crucial. En efecto, el Estado social, a mi juicio, es un estado de construcción legislativa. Pero también y especialmente de la eficacia de esa construcción legislativa. Y parte importante de esa eficacia está por la implementación que de ella haga la administración, sea a través de las normas como de las respectivas políticas públicas. Y el problema que tenemos en Chile es que la dicotomía, que afortunadamente aquí está la profesora Cerda Guzmán, que en su momento también me ayudó en algunas cosas, entre ellas este tema,
la dicotomía entre potestad reglamentaria de ejecución y autónoma en la jurisprudencia, entiendo, del Consejo de Estado francés, una cuestión que ya está prácticamente superada, pero en cambio aquí en Chile nosotros teníamos, y algo que está muy asentado, yo no creo que en la práctica, porque si no ve el contenido real de los reglamentos, no, pero para decirlo así, como dice un jurista francés que mismo, en el universo mental del jurista chileno promedio, está muy aquilatada la distinción ejecución, detalle, minucia, y la autónoma es la que de verdad crea, etcétera. Pero sabemos que en la práctica no existe la autónoma, o prácticamente, y los ejemplos son contados con los dedos de la mano, y aún así esos son cuestionables. Entonces era necesario sacudir eso, digamos, sacudir no el texto, el universo mental del jurista, por decirlo a mi opinión, de ello. Entonces, era importante crear una norma en la cual, a la hora de pensar la norma reglamentaria, como el control de esa norma reglamentaria, lo central no fuera ver si era genuinamente el detalle, si de verdad solo le agrega una coma, sino cuál es el objetivo de la ley, cuáles son los fines de esa ley, y si el reglamento está realmente ayudando a que esos objetivos se cumplan. Entonces, no sé si me explico. El objetivo a la hora de controlarlo, por ejemplo, un juez, día de mañana, sobre si este reglamento es legal o no es legal, no será si es, bueno, no sé, aparta un poco más para acá, o no va más allá del mero detalle, o genuinamente está cumpliendo la finalidad del objetivo de la ley. Pero si Claro. termina si es constitucional o no, si termina siendo o no constitucional, porque legal o no, la implementación estaría con la ley, ¿cierto? Pero si es constitucional, tendría que determinar que esa implementación no haga abdicar al legislador de su potestad legislativa como representante del legislador democrático. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo eso tú lo llevas al Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional puede evitar o resolver ese conflicto que es muy difícil. ¿No se entiende? Sí. Es decir, que le vas a lanzar la política pública, se la va a tirar al Tribunal Constitucional y está debilitando al legislador democrático. Yo creo que eso es grave desde el punto de vista de lo que es el sistema. Y precisamente el peligro de la politización del Tribunal Constitucional, aquí yo creo que se va a incentivar mucho más desde el punto de vista, porque va a definir finalmente una política pública. Sí, muy buen punto. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que hubo una disonancia, y con esto también, perdona, pero hubo una disonancia allí, porque, claro, un administrativista ve en esa norma la potestad reglamentaria autónoma de la administración del Estado, mientras que un constitucionalista ve directamente el decreto supremo que va a controlar el Tribunal Constitucional porque es una atribución presidencial. Y de lo que se trataba en el contexto de la reflexión sobre el Estado social era más lo primero que lo segundo, sin perjuicio del efecto que tuvo bien en evidencia se dan claro. Pero bueno. Profesora Carolina, ¿le gustaría algunas palabras sobre esto? No, porque para mí es un tema muy, muy importante, pero también tengo ese efecto de pensarlo como lo pensamos nosotros en Francia, y me cuesta todavía entender justamente el universo mental del jurista chileno sobre la problemática del poder reglamentario, sabiendo que acá, bueno, es mi manera de ver las cosas, pero de todas maneras, acá, aunque sea, eso es verdad que lo de las políticas públicas se lo dejamos al juez constitucional, y el juez administrativo, él le toca ver esa implementación y verificar que los decretos, que los reglamentos sean legales o no, pero sabiendo que acá incluso el juez administrativo puede seguir teniendo una visión, haciendo ese control, una visión de la buena implementación de esos objetivos, y así él también contribuye de cierta manera a esas políticas públicas. Entonces yo veo cuál es la pregunta y el temor de una excesiva politización al momento de operar ese control, pero el hecho es que de mi experiencia acá francesa igual va a existir y igual va a estar presente, pero eso también puede explicarse por razones más institucionales o más históricas del sistema francés, y puede ser que las cosas sean diferentes en Chile si se implementa esa distinción, pero bueno, esa es la visión de Francia.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora sí vamos a dar término al panel porque si no nos quedamos sin almuerzo. Le voy a dar las palabras a nuestro maestro de ceremonia, René, para que nos explique un poco cómo continúa la jornada después de esto. Muchas gracias, Gaspar. Nuevamente, disculpas tanto al público presente de manera presencial como telemática. Estos son gajes del oficio. Nuestro programa continúa a las 3 de la tarde con el panel cuarto, Jurisdicción y Garantías de los Derechos Fundamentales, en los cuales encuentran presencialmente la comisión experta, profesora doctora Leslie Sánchez, y el profesor Gonzalo Cortés Moreno de la Universidad Católica del Norte. Y desde telemática, la profesora de nuestra facultad, Isaac Pulera Sasoro, y desde la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el profesor Ignacio Jufré. Mañana continuaremos desde las 9 de la mañana también con los paneles del día 2 de nuestras jornadas. Eso por ahora, nos vemos en 35 minutos más.